Hola, ¿qué tal amigos, mis estimados suscriptores y aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube Escuela Vida de la Expansión? Tomé un tiempito acá en mi trabajo para hablarles el día de hoy de un tema muy importante, de una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que muchas desconocen que la padecen. Quiero hablarles de la fibromialgia. Sí, ese es el tema en que vamos a tocar el día de hoy. Para los que no saben, mi nombre es Andrea Gómez, soy médico anestesiólogo y estoy disponible para ustedes aquí abajo les dejo, @anestesiamodeon. Bien, empecemos a hablar de la fibromialgia o síndrome de fibromialgia, lo que antiguamente se conocía como fibrositis. Tenemos que esta es una enfermedad, un síndrome, un trastorno que está caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, generalmente en puntos predefinidos. Y tenemos que está dentro de un conjunto de síntomas que incluyen una fatiga persistente, sueño no reparador, una rigidez generalizada, y además a estos pacientes se les asocian síntomas ansiosos depresivos. Entonces, bueno, para que ustedes sepan, digamos que en español o traducido para las personas que no son del gremio médico, estas son personas que por lo general tienen una historia de dolor crónico. Generalmente se despiertan en las mañanas con dolor a nivel generalizado, es como si le dolieran muchísimos grupos musculares, articulaciones, no descansan bien en la noche y por lo general tienen una rigidez matutina. Además que tienen alteraciones del estado de ánimo o de su salud mental. Bien, tenemos que generalmente la fibromialgia también se ha asociado a otros síndromes que ocasionan dolor crónico, como lo son la osteoartritis, el síndrome de intestino irritable, la cistitis intersticial, entre otros. Generalmente la Organización Mundial de la Salud, cuando apareció la fibromialgia, hubo mucha controversia en cuanto a la causa, porque algo importante que tenemos que saber de esta enfermedad es que por lo general no hay algo orgánico o algo físico que explique el dolor o la causa del dolor. Es decir, tenemos ese conjunto de síntomas de los cuales ya le hablé, pero los pacientes por lo general no tienen algo orgánico que demuestre que es la causa del dolor. Esto es algo fundamental. Y es por ello que a partir de 1992, la Organización Mundial de la Salud catalogó a la fibromialgia como una entidad nosológica o una enfermedad. Sin embargo, hubo mucha controversia cuando salió esta enfermedad para catalogarla o realmente describir el origen. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que el origen es principalmente neurológico y se debe a un desequilibrio a nivel de la neuroquímica del sistema nervioso central. Esta es la causa principal de la fibromialgia. Bien, por otro lado tenemos que este desequilibrio neuroquímico produce dos síntomas fundamentales o signos en estos pacientes, como lo son la alodinia y la hiperalgesia. Para los que no saben qué son estos términos, la alodinia se describe como un trastorno donde el paciente tiene sensación de dolor por estímulos que generalmente a otras personas no le producen dolor. Mientras que la hiperalgesia es un estado donde la persona tiene una respuesta exagerada al dolor en estímulos que generalmente son dolorosos. Sin embargo, para otras personas ese estímulo no produce tanto dolor como para esas personas. Es una respuesta exagerada al dolor. Entonces tenemos que en este caso, en la fibromialgia se componen de todo ese grupo de síntomas de los que ya le hablé, acompañados de alodinia y de hiperalgesia. Entonces, muy bien, quisimos hablar de este tema porque millones de personas en el mundo desconocen que padecen de fibromialgia y actualmente es una de las causas del dolor crónico. Sin embargo, quiero que sepan que el manejo de la fibromialgia debe ser un manejo multidisciplinario, porque si bien les hablé de que tiene un origen neurológico, realmente debe ser estudiado
este paciente para descartar las causas orgánicas por médico internista, por un reumatólogo, descartar las causas reumatológicas, y en ese proceso debe haber un acompañamiento terapéutico emocional, porque por supuesto esto afecta la salud mental y emocional de los pacientes, y además médicos como yo, por ejemplo, anestesiólogos, yo ofrezco ese servicio, también evaluamos el dolor y el cómo abordar a estos pacientes. Entonces realmente es importante el abordaje desde el punto de vista del dolor, las causas, el tratamiento y cómo ayudar a estos pacientes, porque son pacientes que sufren y padecen muchísimo en todo este proceso. Entonces, bueno, quiero que sepan que a través de mi cuenta Anestesia Modeón pueden contactarme. Realmente yo puedo ofrecer este servicio de apoyo al paciente, apoyo a la familia desde el punto de vista emocional, también tratar la parte física, ese dolor físico y el cómo ayudarlos a sanar desde adentro hacia afuera, porque justamente en la parte bioneuroemocional es que quiero enfocarme el día de hoy. ¿Cuál es el origen, el sentido biológico o bioneuroemocional de la fibromialgia? Muy bien, entonces en este sentido tenemos que todos los enfermos de fibromialgia sienten que la gente no les cree o que subestiman su dolor, porque como el dolor es algo que no se puede ver, ellos constantemente sufren porque creen que las demás personas no les creen y no consideran que tengan un problema de salud serio. Entonces tienen un sufrimiento interior. Y si desglosamos la palabra fibromialgia, ¿qué significa? ¿O cuál es el origen biológico de dicha entidad nosológica? Tenemos que fibro representan los vínculos familiares, esas fibras familiares. La fibromialgia tiene su origen en el que esas ataduras, esos apegos familiares. Mio es músculo, representa la impotencia, el de tener que hacer, tener que someterse a una situación que la persona no quiere. Y algia significa dolor, pues realmente es un dolor psíquico, un dolor interior que se somatiza en nuestro cuerpo físico. Entonces esta es la descripción biológica o neuroemocional del significado de la palabra fibromialgia o de dónde se origina, de cuál es la raíz emocional principal de esta enfermedad. Pero entonces, ¿qué tenemos? Realmente es importante en el abordaje de estos pacientes hacerlo de manera integral, porque muchos quizás se van a enfocar en hacer diferentes estudios, marcadores, descartar patologías, reumatoides, osteoartritis, un sinfín de patologías que pudiesen cursar con este dolor musculoesquelético generalizado. Pero realmente hay que indagar e ir más allá. Es importante ver en estos pacientes la historia emocional, familiar, ir más profundo en ese mar que es el paciente para poder comprender el trasfondo y dar con el diagnóstico de fibromialgia. Pero no solo desde el punto de vista médico, cuando ya descartamos otras cosas y realmente vemos que tenemos un sueño no reparador, una fatiga persistente, el dolor musculoesquelético en ciertos puntos predefinidos. Sí, esa es la teoría y quizás son los criterios diagnósticos físicos, pero realmente para que haya sanación profunda hay que ir de adentro hacia afuera. Entonces tenemos que estas personas por lo general son personas que son bloqueadas en su árbol familiar. Es decir, son las personas sumisas, son las personas que siempre se han sometido a nivel familiar. Entonces es importante dónde está el conflicto de estos pacientes con fibromialgia. Muy bien, tenemos 4 conflictos principales. En el primero tenemos que el conflicto central es de dirección. Hay un trastorno en cómo se siente y se experimenta la persona la dirección. Y esto afecta principalmente a las glándulas suprarrenales. Recuerden que les comenté que eso es un desequilibrio neuroquímico que afecta a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado tenemos la desvalorización. Es el segundo conflicto. Esto es un estado donde la persona siente una sobreresponsabilidad. Se desvaloriza respecto a la familia, en el que tiene que hacer cosas que no quiere hacer, tiene que dejar de hacer otras por la familia. Es el como sentir que es el responsable de hacerlo, pero se desvaloriza como que no hay otra opción y quien tiene que sacrificarse respecto a su familia. Por otro lado tenemos el tercer conflicto, que es el contacto impuesto.
Realmente estos pacientes pueden llegar a sentir a lo largo de su vida que tienen que hacer cosas que no quieren hacer, estar con personas o dentro de situaciones que les son incómodas. Es algo impuesto, es algo que no hay una opción para ellos, sino eso. El cuarto conflicto con el que pueden estar lidiando desde el punto de vista emocional estos pacientes es el miedo a la muerte. Y no hablo de la muerte física, hablo de la identidad, el miedo a no ser nadie, el miedo a quedarse atrás, el miedo a ser menos. Es identidad o cómo se identifica la persona respecto a su familia. También puede haber un trastorno en estos pacientes con el sentir que les falta pertenecer a la familia, como que no son parte de la familia, o simplemente son personas que sienten que se deben y se abogan a la familia. El perfil de estos pacientes son personas sumamente responsables y serviciales. Están al servicio de los demás, están completamente para los demás, pero dejan de estar para ellos mismos. ¿Ves? Esto es algo súper importante, un factor bastante común en los pacientes con fibromialgia, que siempre estuvieron para todos, siempre estuvieron para sus hijos, para su madre, para su padre, para los abuelos, para los bisabuelos, para todos en la familia. Qué bueno y qué servicial son, qué adecuados, pero se mutilaron a sí mismos sus deseos, sus anhelos y su sentir como tal. Ahora, si ya pasamos de los 4 conflictos principales que pueden tener estos pacientes desde el punto de vista bioneuroemocional, si hablamos del resentir, ¿cuál es el resentir general que pueden tener estos pacientes?